Hola, vamos a continuar con el tema de números reales. Hoy nos vamos a seguir centrando en los logaritmos. Vamos a recordar la definición de logaritmo y luego vamos a ver las propiedades de los logaritmos y los ejercicios que se pueden hacer utilizando esas propiedades. Vamos, los que os van a preguntar. En los logaritmos tenemos que tener claro que hay una base que me indica la base de las potencias con las que voy a trabajar, el número sobre el que se calcula el logaritmo y el resultado. ¿Vale? Y entonces siempre se tiene que cumplir que la base elevado a ese resultado me tiene que dar el numerito sobre el que calculo el logaritmo, ¿vale? B elevado a n tiene que ser a. Por ejemplo, si nos piden logaritmo en base 2 de 16, ¿esto qué tiene que ser? Pues el número al que tengo que elevar 2 para que me dé 16. Pues ¿a qué número lo tengo que elevar? A 4, porque 2 elevado a 4 es 16, ¿vale? O si me preguntan, por ejemplo, el logaritmo en base 5 de 125. Sería, ¿a qué número tengo que elevar 5 para que me dé 125? Pues si lo hacéis, descomponéis 125, veis que 125 es 5 al cubo, pues ya lo tenéis. Ese numerito de ahí es el resultado, es al número que tengo que elevar 5 para que me dé 125. Luego tenéis que recordar también que teníamos, cuando no se pone base, se entiende que es base 10, ¿vale? Entonces si yo escribo, por ejemplo, logaritmo de 1.000.000, ¿de acuerdo? Quiere decir, como no aparece la base, esto es como lo de la raíz cuadrada, que no aparece el 2, ¿vale? Si no aparece la base es que es 10. Entonces esto es a qué número tengo que elevar 10, ¿vale? Para que me dé 1.000.000. Pues tengo que elevarlo a 6, porque hay 6 ceros en este caso. Entonces el resultado sería 6. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 6 es 1.000.000. ¿Vale? Y si tuviese, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de raíz de 2, ¿qué será? ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé raíz de 2? Pues raíz de 2 es 2 elevado a 1/2. Luego lo tendré que elevar a este de aquí, a 1/2. ¿Vale? Entonces, el resultado de ese logaritmo sería 1/2. ¿Vale? Entonces, para recordar lo que era la definición del logaritmo. Y otra cosa que vamos a recordar es cuando tenemos logaritmo neperiano, que se escribe ln, ¿vale? Es como lo del logaritmo en base 10, que no se pone el 10, pues cuando tengamos logaritmo neperiano quiere decir que la base es el número e, es decir, logaritmo en base e, ¿vale? Y esto pues ya veremos, nos saldrá muchas veces, pero la mayoría de las veces no hay que hacer nada, simplemente los ejercicios que nos pongan tendremos que fijarnos en la base y escribir logaritmo siempre con esa base. Si el ejercicio viene con logaritmo neperiano, pues se escribe siempre logaritmo neperiano y las propiedades se aplican a ese logaritmo, igual que si fuese en base 10, en base 3, en base 7, eso da igual, ¿vale? Simplemente para que sepáis que ln significa logaritmo en base e, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora otras propiedades que sirven para cualquier base, ¿eh? Estas propiedades, da igual cuál sea la base, se van a cumplir siempre. Por eso se ponen en genérico, ¿vale? Ahí pongo la primera. Logaritmo en base a de a es igual a 1. Eso quiere decir que cuando la base coincide con el número sobre el que se calcula, el resultado siempre es 1, da igual cuál sea la base, ¿vale? Es decir, si tenemos, por ejemplo, base 10, pues el logaritmo de 10 es el que valdrá 1. Si tenemos base 3, pues el logaritmo en base 3 de 3 es el que valdrá 1. Si tenemos base 7, pues el logaritmo en base 7 de 7 es el que valdrá 1. Y si tenemos base e, pues el logaritmo neperiano de e es el que vale 1, ¿vale? La base tiene que coincidir con el número. ¿Por qué? Porque cualquier número, vamos a ponerlo aquí, si yo lo elevo a 1, me da ese mismo número. O sea, es obvia la propiedad, ¿vale? A elevado a 1 es 1 y se cumple para todo, ¿vale? La siguiente propiedad es que el logaritmo de 1, da igual lo que valga la base, siempre es 0, ¿vale? Es decir, si tenemos el logaritmo en base 10 de 1, es 0. Y si la base es 3, el logaritmo en base 3 de 1 también es 0. Y si la base es 7, pues el logaritmo de 1 también es 0. Y si la base es e, el logaritmo neperiano de 1 también es 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a 0 me da 1.
a elevado a 0 siempre es 1, da igual lo que valga la base. 10 elevado a 0 es 1, 3 elevado a 0 es 1, 7 elevado a 0 es 1 y e elevado a 0 es 1. ¿De acuerdo? Vale. Venga, la siguiente propiedad nos dice que si calculamos el logaritmo en base a de una potencia que tiene esa base a, el resultado es el exponente de esa potencia. Si tenemos, por ejemplo, logaritmo de 10 elevado a 3, pues quiere decir que el resultado es 3, es decir, el exponente. ¿Por qué? Porque coincide la base con el número, ¿vale? Directamente se pone el exponente. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 3 elevado a 7, pues el exponente es 7, pues 7, porque coincide la base con la base de la potencia, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, logaritmo en base 5 de 5 elevado a 20, pues el resultado es 20. Y si tenemos logaritmo neperiano de elevado a 6, pues el resultado es 6, ¿vale? El exponente. Eso es lo que nos dice esa propiedad, ¿vale? Pero es un poco de cajón. Si yo elevo a x, pues me va a dar a elevado a x, ¿no? Vale. Vale, pues la siguiente es, si yo tengo una potencia de base a y lo elevo al logaritmo de algo con base a, el resultado es ese algo, ¿vale? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, logaritmos en base 10, pues entonces tendría que tener 10 elevado al logaritmo en base 10 de 3, entonces sería 3. Y si tengo, por ejemplo, 10 elevado al logaritmo de 8, pues entonces es 8. ¿Vale? Por ejemplo, con otro número. Imaginaos que quiero los logaritmos en base 7. Pues tengo que tener 7 elevado a un logaritmo en base 7. Vamos a poner aquí de 4, por ejemplo. Pues esto sería 4. ¿Vale? Es como que la base y el logaritmo se anulan. Vale, por ejemplo, con logaritmos en base 3 tendría que tener 3 elevado al logaritmo en base 3 de 50. Pues como coincide la base con la base, es como que se va la base con el logaritmo y se queda el numerito 50. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, con el número e, ¿qué tendría que tener? Tendría que tener la base e. Entonces tendría que tener e elevado al logaritmo neperiano, imaginaros, de 7. Bueno, pues entonces se va la base con el logaritmo y se queda 7. ¿Vale? Eso es lo que nos dice esa propiedad. Vale, pues vamos a ver ahora otra serie de propiedades. Entonces, la primera fórmula es cuando tengamos el logaritmo de dos cosas que se multiplican, ¿vale? La segunda fórmula es cuando tengamos el logaritmo de dos cosas que se dividen y la tercera es cuando tengamos el logaritmo de una potencia, ¿vale? Entonces, la primera fórmula, logaritmo de un producto. El logaritmo se separa en dos logaritmos, pero sumándose, ¿de acuerdo? El producto se transforma en una suma de logaritmos. Fijaos que tenemos aquí un único logaritmo y aquí tenemos dos, uno y otro. Es muy importante poner los dos log, ¿vale? En la del cociente, en cambio, tenemos que se transforma en una resta. Sería el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, ¿vale? Del cociente pasamos a la resta. La primera parte, como la resta no da igual en qué sentido la hagas, porque no es lo mismo 7 menos 5 que 5 menos 7, hay que hacerlo en orden. Primero se pone el logaritmo del numerador y luego el logaritmo del denominador. ¿De acuerdo? Y la tercera propiedad, cuando tengamos una potencia, el exponente lo podemos bajar multiplicando el logaritmo. Entonces estas fórmulas sirven para transformar logaritmos de algo complejo en logaritmos más sencillos. ¿Vale? Se pueden aplicar en dos direcciones. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en la primera fórmula un producto, voy a pasar a sumas de logaritmos, pero también puede ser que tenga sumas de logaritmos y me interese pasar a un único logaritmo de un producto. Hay que verlas en las dos direcciones, ¿vale? Entonces, vamos a hacer ahora un ejemplo de cómo se aplicaría esto, ¿vale? Por ejemplo, en el sentido de izquierda a derecha. Imaginas que me pone el logaritmo de x al cubo por y partido raíz de z, ¿vale? Y me dicen, exprésalo como sumas y restas de logaritmos o exprésalo con logaritmos más sencillos. ¿Ves? Yo tengo aquí
un logaritmo de algo complejo, ¿no? Ahí hay un cubo, hay un producto, hay una fracción, hay una raíz, algo complejo. Entonces quiero simplificarlo y transformarlo en una expresión con sumas y restas que tenga logaritmos sencillos. Entonces, lo primero que me tengo que fijar es, dentro del logaritmo, cuál es la operación principal. Y en este caso sería esa fracción. Vale, entonces como es una división, una fracción, voy a aplicar la fórmula 2 y a transformarlo en una resta de logaritmos. El logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Vale, entonces sería logaritmo de x al cubo por y menos logaritmo de raíz de z. Y ahora voy a ir paso a paso, ¿vale? Cada logaritmo voy a ir haciendo lo mismo, a ir descomponiendo las operaciones que haya. Siempre que haya un producto, una división, una potencia, la voy a ir descomponiendo poco a poco. Pero primero me fijo, dentro del primer logaritmo, x cubo por y, ¿cuál es la operación principal? El por. Hay un x al cubo, pero antes es más importante el por. Vamos a separar ese por la propiedad 1 en una suma, ¿de acuerdo? Entonces, el primer logaritmo lo voy a separar en logaritmo de x al cubo más logaritmo de y. Y menos logaritmo de raíz de z lo voy a reescribir ya como z elevado a un medio. ¿Vale? Porque tengo que buscar las potencias para aplicar la propiedad 3. Ahí tengo una potencia y aquí tengo otra. ¿Vale? Sería el siguiente paso. Es decir, primero deshago divisiones y productos y al final de todo deshago las potencias. Y por la propiedad 3 las bajo delante multiplicándose. ¿Vale? Es decir, este 3 pasará aquí delante y este 1 medio pasará aquí delante. Esto sería igual a 3 por logaritmo de x más logaritmo de y menos 1 medio logaritmo de z. ¿Vale? Y ya lo tendría descompuesto en cosas más sencillas. ¿Veis? Al principio tengo solamente un logaritmo de algo complejo y ahora tengo logaritmos sencillos. ¿Vale? Sumándose y restándose y multiplicados por un número. ¿Vale? Entonces, eso es aplicar las fórmulas en el sentido de izquierda a derecha. ¿Cómo sería en sentido contrario? Bueno, pues al revés, me dan una expresión parecida a la que tengo y tengo que volver a la original. ¿Vale? Por ejemplo, en sentido contrario. Imaginaos que me ponen 7 logaritmo de x más 5 logaritmo de y menos 2 logaritmo de z más 4, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, tengo que ir haciendo las operaciones al revés. Es decir, lo primero que me tengo que fijar es si tengo numeritos delante de los logaritmos. Y esos numeritos los subiré, ¿vale? Como exponentes. Y después hay otro pequeño detalle, que es que aquí tengo un 4, que no tiene logaritmo a continuación, es decir, no está multiplicado en ningún logaritmo. Bien, pues un número suelto lo tenemos que transformar en un logaritmo, porque para poder yo luego agrupar las sumas y las restas en logaritmos de producto y división, tengo que tener todo escrito con logaritmo. Entonces, ahora haremos ahí un truco, ¿vale? Vamos primero a subir las potencias. Logaritmo de x a la 7 más logaritmo de y a la quinta menos logaritmo de z al cuadrado más 4. ¿Ves? Ahora ya una vez tengo estas potencias, ya solamente tendré que fijarme en esta suma, en esta resta, para poder ir componiendo, haciendo las fórmulas al revés. ¿Vale? Entonces, ya tengo todo con sumas y restas de logaritmos. Me falta este 4. ¿Qué vamos a hacer? Añadirle un logaritmo, algo que valga 1. ¿Qué logaritmo vale 1? Pues ahora nos tenemos que fijar en las bases. ¿Cuáles son las bases de estos logaritmos? Base 10. ¿Qué logaritmo en base 10 vale 1? Fijaos aquí, ese, el logaritmo de 10. Tiene que coincidir la base con el número para que valga 1. Luego aquí le añadiremos por logaritmo de 10. Y así ese 4 lo elevaremos ahí, ¿vale? Y ya lo podemos tener todo con logaritmos, ¿vale? Y nos quedaría logaritmo de x a la 7 más logaritmo de y a la quinta menos logaritmo de z al cuadrado más logaritmo de 10 a la cuarta.
¿vale? ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Bien, pues a ver, ahora tengo que fijarme en que aquí tengo una suma, una resta, una suma. Tengo que ir agrupando poco a poco, ¿vale? Y fijaos que tengo ese sentido. ¿Qué quiere decir? Fijaos en la fórmula 1. Quiere decir que desde esta suma voy a pasar a un producto. Y cuando tenga una resta voy a pasar a un logaritmo de un cociente. ¿Vale? Entonces lo voy haciendo paso a paso. Esta suma, pues la junto. Logaritmo de x a la 7 por y a la quinta. Me sigue quedando menos logaritmo de z al cuadrado más logaritmo de 10 a la cuarta. Bueno, pues voy en orden. Ahora me quedará esta resta. Vamos a hacer esa resta. Pues tiene que pasar a cociente. Entonces estos dos los junto. Me queda logaritmo de x a la 7 por y a la quinta partido z al cuadrado más logaritmo de 10 a la cuarta. ¿Vale? He juntado ese menos. Y ahora me queda aquí un más, pues lo vuelvo a juntar. Ahora esto, como es una suma, me quedará como un producto. ¿Vale? Y esto será logaritmo de x a la 7 por y a la quinta partido z al cuadrado por 10 a la cuarta. Y ese 10 a la cuarta lo puedo escribir con el numerador, ¿vale? Porque es como si estuviese partido 1, numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Vale? Y ya lo tenemos. Hemos pasado de algo que tiene sumas y restas y números sueltos a una expresión donde solo hay un logaritmo, pero un logaritmo de algo complejo. ¿Vale? Pasamos de logaritmos sencillos a un logaritmo complejo. ¿Vale? Entonces, según en qué sentido apliquemos las fórmulas, ¿vale? Fijaos. En el primer sentido, vamos deshaciendo fracciones, productos, potencias. Y en el siguiente sentido, vamos primero, los productos de números los subimos como potencia. Una vez tenemos eso, nos fijamos que no haya números sueltos. Cuando hay números sueltos, añado el logaritmo de 10. Porque la base en este caso es 10. Si fuese otra base, pues el logaritmo de esa base. Una vez tenga todo con logaritmo y todos los numeritos que están delante subidos como potencias, ya empiezo a agrupar las sumas y las restas. ¿Vale? Voy por orden hasta que consiga un solo logaritmo. ¿Vale? Y estos son los dos tipos de ejercicios. ¿De acuerdo? Esta segunda parte, en el que el sentido es de derecha a izquierda, esto de aquí es lo que se va a aplicar en ecuaciones. ¿Vale? Nos va a servir para hacer ecuaciones logarítmicas. ¿Vale? Y el otro sentido, este de aquí, es para cuando nos pidan descomponer en sumas y restas de logaritmos sencillos o algo parecido. Vale, pues ya haremos más ejercicios en el siguiente vídeo. Mucho ánimo y a seguir trabajando.